Buenos días, hermanos. Como mencionaba el guitar, entonces continuamos con el estudio de los atributos. El día de hoy nos corresponde estudiar el atributo de la fidelidad de Dios. Continuamos, o vimos mejor la semana pasada, terminamos el atributo de la verdad, y hoy comenzamos con el atributo de la fidelidad. Oremos, mis hermanos, nos sobra seguir orando por estos tiempos. Dispongámonos. Amado Señor, te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo, porque nos permites reunirnos, orar a ti, encomendar todas nuestras necesidades a ti, Señor, clamar por aquellos que pertenecemos a tu iglesia, Señor, rogar por tu gracia en nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos sostengas y que nos ayudes y nos continúes guiando en este estudio, Padre Santo. Seas tú usando a cada uno de los que has dispuesto aquí, Señor, que use nuestras vidas, que use nuestros talentos, nuestros dones, que tú nos has otorgado para que seas tú glorificado, Señor, para que la iglesia sea edificada, para que cada uno sea exhortado, Señor, animado, y podamos rendirnos a ti, Señor, al conocerte cada día más, al ver la grandeza de tus atributos. Hoy vemos la fidelidad, esa fidelidad incomparable, inmensurable, Señor, que podamos adentrarnos en ella, descansar en ello, entenderlo, qué es, que tú, o qué significa, Señor, que tú seas fiel. Ayúdanos, nuestro buen Dios, en este tiempo. En el nombre de Cristo, amén. La fidelidad de Dios, mis hermanos. Entonces, arranquemos. En el año de 1487, un explorador portugués llamado Bartolomé Díaz fue el primer navegador, o el primer europeo que navegó por un estrecho bastante peligroso en el sur de África. Como era bastante peligroso, este explorador lo bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. Luego llegó otro gobernante, Juan II de Portugal, y se enteró de este lugar y rebautizó este lugar o ese paso marítimo con el nombre con el cual se conoce hasta el día de hoy como Cabo de la Buena Esperanza. Entonces el uno lo llamó Cabo de las Tormentas y el otro lo llamó Cabo de la Buena Esperanza. ¿Por qué le puso Cabo de la Buena Esperanza? Porque este gobernante, Juan II de Portugal, pensaba que podría ser un paso que lo llevara a las Indias. Recordemos que en ese tiempo, pues, las Indias era un lugar de gran comercio. 10 años más tarde, otro explorador, Vasco de Gama, también portugués, demostró que este Juan II de Portugal tenía razón, porque logró llegar a las Indias por ese paso. Así que aquí tenemos bautizado un lugar, como mencionábamos, con dos nombres, completamente distintos entre sí, ¿sí? Son dos extremos. El uno le puso el Cabo de las Tormentas y el otro le puso el Cabo de la Buena Esperanza. ¿Sí? Y alguien ha dicho que sin quererlo, Juan II de Portugal nos proveyó de una buena ilustración para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque el primer nombre refleja las dificultades del viaje, mis hermanos. Y el segundo nombre refleja la esperanza del destino. Y eso es precisamente la lección que aprendemos del pasaje que vamos a considerar hoy para el estudio de este atributo, que es Lamentaciones capítulo 3. Es un texto con el cual nos hemos familiarizado, entonces vayan buscando en sus Biblias, mis hermanos, para que me ayuden con algunas lecturas. Lamentaciones capítulo 3, tengámoslo ahí. Como probablemente muchos de ustedes saben, mis hermanos, este libro de Lamentaciones consiste en una serie de 5 poemas de lamento, escritos muy probablemente por el profeta Jeremías. Esto lo escribió luego de la destrucción de Jerusalén por manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, alrededor del año 586 a.C. Durante muchos años,
los israelitas estuvieron recibiendo la voz de los profetas, donde les advertían, ¿cierto? Como lo hemos visto en el estudio que se hizo de todos los profetas menores, como lo vimos o lo hemos estado repasando con la lectura consecutiva, que también hemos venido leyendo profetas menores, el Señor advirtiendo a su pueblo. Pero ellos no decidieron prestar atención hasta que fue demasiado tarde y vino la destrucción. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fueron unos de los episodios más terribles de la nación de Israel durante el Antiguo Testamento. No sé si algunos de ustedes han podido ver imágenes o han podido tener una idea de lo que fue la destrucción de Berlín o de la ciudad de Dresde, donde se produjo el bombardeo de todas las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Si no lo han visto, yo creo que en las películas lo hemos podido ver, para que tengan una ilustración de cómo quedaron estos lugares, pues es una idea de cómo Jeremías, en ese tiempo que escribió esto, estaba contemplando a su ciudad, a Jerusalén. En los capítulos 1 y 2 de Jeremías se nos presenta el lamento desde la perspectiva del pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 3, que es el sobre el que vamos a navegar, el panorama cambia radicalmente. ¿Algún hermano que me ayude leyendo y notemos cómo comienza el capítulo 3 del verso 1 al 4? Verso 1 al 4, por favor. Lamentaciones, capítulo 3 del verso 1 al 4. Gracias, mi hermano. Jeremías, que se está dando cuenta que él sabía que detrás del poder de los babilonios había un poder infinitamente superior, ¿sí? Que había usado a este rey, a Nabucodonosor, como instrumento de castigo. ¿Quién era el que estaba ahí detrás? Dios, el que a final de cuentas había disciplinado a Israel por su grosera idolatría. Pero era precisamente esa realidad la cual causaba tanta desolación en el profeta Jeremías. En su corazón había tristeza porque él se daba cuenta que eso había pasado. ¿O quién era el que estaba ahí? El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra ellos. Otro hermano que me ayude leyendo el verso 8 y 9 de este mismo capítulo. Gracias, mi hermano. ¿De quién está hablando ahí? Entonces repasemos. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos, con piedra labrada torció mis senderos. ¿Sí? Ahí él no está hablando de Nabucodonosor, ¿cierto? Él está hablando de Dios, mis hermanos. Jeremías en este momento está navegando ¿por dónde? Por el cabo de las tormentas. Otro hermano que me ayude leyendo el versículo 16 al 18. Por favor. Gracias, mi hermana. Dice ahí, esta traducción iniciando, mis dientes quebró como cascajos, o con cascajos mejor. En aquellos días cuando una nación enemiga se acercaba a una ciudad, le echaban piedras a los alimentos para que las personas al momento de comer se les rompieran los dientes. Entonces acá está trayendo esa ilustración, ¿sí? Mis dientes quebró con cascajos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos, que Jeremías está navegando por el cabo de las tormentas? Sin embargo, cuando llegamos al versículo 21, que es probablemente el pasaje de Lamentaciones, uno de los pasajes más conocidos por nosotros y por el pueblo cristiano, el panorama aquí cambia abruptamente. Alguien que me ayude leyendo el versículo 21, por favor.
por Fiverr. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, Esperaré. Gracias. Aquí ya vemos esperanza, ¿cierto? Esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Ya vemos que el cabo de las tormentas parece haberse convertido en el cabo de la buena esperanza. Nos preguntamos qué ha pasado aquí, porque las circunstancias de Jeremías seguían siendo las mismas. Nada había cambiado, pero él había cambiado. Jeremías había tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios, no a través de las circunstancias que él observaba. En otras palabras, su teología había cambiado de perspectiva. Mis hermanos, es imposible para un creyente enfrentar las dificultades de la vida sin una buena teología. Y al menos en este pasaje que estamos repasando vamos a encontrar algunas verdades que serán de mucho consuelo para nosotros cuando nos toque navegar. ¿Sí? Y noten que no dije si nos toca, sino cuando nos toque o ya nos está tocando, ¿sí? Para algunos, tocar navegar por las dificultades y tribulaciones de esta vida. Vamos a tocar acá varias cosas. De pronto voy a tocar algunos temas de otros compañeros o compañeros de otros hermanos, compañeros de la universidad, de otros hermanos. Entonces, pero muy leve para que podamos aterrizar a la final en el atributo de la fidelidad. Pero vamos a hablar de otros atributos porque como lo hemos visto, los atributos no son independientes, se entrelazan. ¿Qué podemos ver acá? El amor de Dios. Dios nos ama con un amor que no termina, un amor que no cambia. El verso 22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Cierto? La palabra que se traduce aquí como misericordia es una palabra muy rica en su idioma original. En su idioma original la palabra es Jesé, ¿sí? Señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizado en el pacto de Dios con su pueblo. Por eso podemos traducirla también como lealtad al pacto, amor de pacto, misericordias del pacto. Y pues podemos preguntarnos hoy qué es un pacto. Bueno, es un tema que se requiere, pues no lo vamos a tocar hoy a profundidad, pero de una forma muy sencilla podemos decir que un pacto es una promesa de Dios sellada con un juramento. Dice el autor de la carta de los Hebreos que cuando Dios hizo la promesa a Abraham en Génesis capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios prometió, Dios juró para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, como lo son su promesa y su juramento, tengamos un fortísimo consuelo, hermanos, ¿sí? Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Como decía alguien por ahí, el amor de Dios no depende de sus emociones. El amor de Dios no es como el tuyo, no es como el mío, no depende del lado de la cama que nos levantemos hoy, si nos levantamos hoy por la izquierda, por la derecha, no depende de eso. No depende de la mañana que tuvimos hoy, o el día que tuvimos ayer. No, el amor de Dios depende de ¿qué? De su voluntad. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios el Padre, ¿sí? Escuchen bien, Dios el Padre hizo un pacto con su Hijo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué hizo ese pacto? Para darle un pueblo al que Él habría de amar con un amor incondicional. Ahí estábamos nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de los que aquí estamos, con nombre y apellido. Él tomó la decisión de amarnos, mis hermanos. Una ilustración acá, una aplicación de esto. Es por eso, hermanos, maridos, acá esposos, varones masculinos, que Dios siempre será nuestro modelo para entender de qué se trata el matrimonio. Porque el matrimonio es un pacto.
Las personas del mundo tienen el concepto, un concepto equivocado de que el amor es lo que sostiene el matrimonio, ¿sí? Entonces le preguntan a fulano, ¿por qué te divorciaste? Entonces él responde, porque se me fue el amor. Como si el amor fuera un virus que se pega y se va, ¿cierto? No, no. La Biblia nos dice exactamente lo contrario. Es el pacto del matrimonio lo que sostiene el amor. Yo debo amar a mi esposa porque el día de la boda yo le hice una promesa. Yo hice una promesa delante de Dios y delante de los hombres, de amarla con un amor incondicional, en pobreza, ¿sí?, en abundancia, en salud, en enfermedad. Recordemos los casados esas palabras, ¿no? Ahí no había ningún sí condicional, ¿sí? Entonces, y no hemos escuchado nunca un sí condicional en esos votos matrimoniales. Yo prometo amarte, pero si tú me cuidas, ¿sí? Si tú me amas, si tú me haces bien la comida, ¿sí? Si tú me prometiste lo que me prometiste, si no prometiste eso, entonces no. Por si fuera poco, luego que Dios prometió amarnos desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, Dios juró por sí mismo que Él cumpliría su promesa. Y por eso, mis hermanos, es que las misericordias del Señor jamás terminan, porque no dependen ni de ti, ni de mí, ni de los que aquí estamos, sino dependen ¿de qué? De su bondad, de su voluntad. Notemos lo que sigue diciendo en el verso 22. Otro hermano que me ayude por favor leyendo el versículo 22. Misericordias. Gracias, mi hermana. Aquí vemos que la Reina Valera menciona misericordia 2 veces, ¿cierto? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Pero si vamos a otra traducción, la Nueva Biblia de las Américas lo traduce la parte final como sus bondades. Esas dos palabras son diferentes en el original. La primera es una palabra, la segunda es otra palabra. La Valera la traducen las dos como misericordia, pero podemos traducirla como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, la primera misericordia, la segunda sus bondades. Hermanas, escuchen porque esta palabra hebrea, que se traduce como bondad en la Biblia de las Américas y misericordia en la Reina Valera, es una palabra hebrea que está relacionada con el vientre de la mujer. Así como las mujeres cuidan con ternura el fruto de su vientre, o al menos así debería ser, ¿no? Vemos ahora cosas, pero bueno. Nuestro Dios nos cuida con ternura a cada uno de nosotros, porque cada uno de los suyos fue engendrado y gestado en el vientre de sus decretos divinos, por decirlo de alguna manera. Así que la palabra misericordia y la segunda palabra bondad o bondades resultan en dos aspectos distintos del amor de Dios, que se complementan entre sí. La primera resalta la fidelidad de Dios, que es el tema, el atributo que estamos considerando hoy. Aquí la fidelidad de Dios a su pacto. Él decidió amarnos, Él prometió amarnos, Él juró que nos amaría y Él es fiel a eso. ¿Sí? La segunda palabra, bondades, resalta la ternura y compasión de ese amor. El amor de Dios es constante y es tierno a la vez, constante y tierno. Hay otra razón en nuestro texto también para que mantengamos la esperanza en medio de las circunstancias incluso más desesperadas. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. ¿Qué dice el verso 23? Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Las misericordias y las bondades del Señor. Son constantes y son novedosas a la vez. ¿Por qué son constantes? Porque Dios no cambia. Eso también ya lo vimos. Y son novedosas, mis hermanos, escuchen esto, son novedosas porque cada día el Señor nos presenta oportunidades nuevas para que volvamos a experimentar sus misericordias y sus bondades. Cada día el Señor tiene para nosotros una nueva porción de su gracia,
una nueva porción de sus favores, una nueva porción de su bendición. Pensemos un momento en el amor de los padres hacia el recién nacido. Que tenemos en la iglesia un recién nacido y la bebé Jorman, que también todavía es pequeñita. ¿Sí? Los niños recién nacidos requieren de muchísimo esfuerzo, ¿cierto? Los que somos padres lo tenemos clarito. Y una vez a un hombre le preguntaron, tenía un pocotón de deudas, y le preguntaron cómo duermes por las noches. Y él respondió, como un bebé. Entonces, ¿cómo así? Y, sí, me despierto cada 3 horas llorando, contestó él. ¿Sí? Es raro que le hayan tomado esa ilustración, que le digan, ¿cómo duerme usted? Como un bebé. Un bebé no... ¿Sí? Eso es... Se levanta cada 3 horas, como el Señor puso un dispositivo ahí en los bebés, cada 3 horas despiértese con un anhelo por la leche materna, ¿no? Pero pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Nos levantamos, podemos pasar una mala noche, porque el bebé no duerme, dormimos 2 o 3 horas, vamos a la cuna, vamos a ver cómo está, se alimenta, se levantaba uno y le ponía el dedito ahí si estaba respirando. Pero seguimos mirándolo con esa misma ternura, ¿sí? Con ese amor. Así somos los padres, es un amor eterno, y así es nuestro Padre Celestial, con ese amor eterno, ese amor inmutable, ¿sí? Ese amor que nunca decae y se renueva, o sea, es eterno, inmutable, y sin embargo se renueva cada mañana, ¿sí? Porque la misericordia de ayer, las bondades de ayer eran para las cargas de ayer, no nos sirven para hoy, ¿sí? Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, no por lo de hoy. El día de mañana traerá su afán, basta cada día con su propio mal. Cada día viene con su cuota de problemas, pero mis hermanos, Dios tiene reservado para nosotros un paquete de misericordias, de sus bondades que serán suficientes para enfrentar lo que venga cada día. Mis hermanos, nos podemos levantar con esa confianza mañana, pasado mañana, la siguiente semana, ¿sí? Si estamos vivos dentro de 10 años, 15, dentro de 20, 50, no habrá un solo día que Dios deje de cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Ninguno de nosotros aquí puede saber con certeza lo que va a suceder mañana. No tenemos la menor idea de las tentaciones que vayamos a enfrentar. No tenemos idea de las enfermedades por las cuales vayamos a atravesar, como hablábamos o se oraba ahorita. De los problemas relacionales que vamos a tener con otras personas, incluso dentro de la misma iglesia. Tenemos problemas a veces. No podemos estar seguros del tiempo que nos resta en este mundo. Pero hay una cosa de la que sí podemos estar absoluta y completamente seguros. Dice la palabra, he aquí el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días la misericordia del Señor nos perseguirá, que es la palabra que se usa allí. Dios nos persigue para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Así que no hay ningún asomo de duda en lo que Lamentaciones plantea acá, hermanos. Otra razón en nuestro texto nos lleva a profundizar en el atributo que estamos estudiando hoy, la fidelidad. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia, que Él renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. Pero ninguna de esas cosas sería de consuelo para nosotros a menos que podamos descansar en la grandeza de la fidelidad de Dios. Versículo 23, de nuevo leemos. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. ¿Se dieron cuenta ahí, mis hermanos, que hubo un gran cambio ahí? Tenemos nuestra Biblia abierta, ¿cierto? Miremos el texto otra vez. Jeremías estaba hablando acerca de Dios. Él ahí hablaba de lo que es Dios. Pero en la segunda mitad del versículo, él ya habla de, o comienza a hablarle a Dios. Vemos en los anteriores, estaba hablando acerca de Dios, ahora en la segunda mitad él dice, grande es tu fidelidad. Repentinamente su teología se convirtió en una doxología, en una palabra de alabanza. Nosotros podemos ser todos los reformados que queramos,
creer en todas las grandes doctrinas de la gracia. Pero si nuestra teología no nos lleva a alabar a Dios, es una teología defectuosa. La idea de estos estudios no es para que salgamos diciendo, wow, qué doctrina es la que yo tengo. Y encima de eso decir que somos humildes, ¿cierto? Si nuestra teología no se convierte en una doxología para alabar a Dios, que no nos alabemos a nosotros, sino a Dios, nuestra teología es defectuosa. La palabra fidelidad que usa Jeremías aquí, ¿qué significa? Significa firmeza, constancia, confiabilidad. Nuestro Dios es un Dios que es constante, que es confiable, que es fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple, ¿sí? No solo porque Él es confiable, sino porque, como ya hemos visto, cuando hablamos de la simplicidad de Dios, nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que Él se ha propuesto hacer. Yo puedo aquí hacerle a cualquiera una promesa y puedo tener la mejor intención de hacerla, ¿sí? De cumplirla. Pero pueden suceder un montón, una cantidad de cosas que se interpongan en mis planes, que los alteren, que yo no puedo controlar, ¿no? Y no puedo cumplir lo que prometí. A Dios nunca le pasará eso, ¿sí? Porque para eso Él es Dios, Él es veraz, Él es soberano, lo hemos visto, Él es omnisciente, también lo hemos visto, Él es todopoderoso, lo hemos visto, Él es inmutable, a todo esto lo hemos visto. Vemos cómo aterrizamos todos los atributos al otro atributo. No existe nada ni nadie que pueda frustrar los planes de Dios. Él es absolutamente confiable en todo tiempo, en toda circunstancia. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Dice la palabra, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando Dios nos aflige, debemos, por nuestra teología, debemos ver su fidelidad. Se oraba también. Detrás de esa aflicción debemos ver su fidelidad. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito, sabio, bueno y santo, detrás de cada una de las dificultades que Él decreta para cada uno de nosotros, de sus hijos. Siempre tiene un propósito. Así que mi hermano, si alguno de acá en este momento está en medio de una aflicción, probablemente lo esté. Alguien dijo una vez que cuando se predica el dolor, nunca nos faltará auditorio. Porque siempre hay alguien que está sufriendo. A veces comenzando por los mismos pastores, por las cabezas que podemos ver en la iglesia, por el que está enseñando, predicando. Pero si nos quedamos concentrados únicamente viendo la aflicción y perdiendo de vista lo más importante que es la fidelidad de Dios detrás de la aflicción. Nuestro Dios es fiel cuando estamos siendo tentados. Dice la palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel cuando tú y yo estamos siendo tentados, ¿es cierto? Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Y Él mismo, dice la palabra, Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel, mis hermanos. Dice C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, que muchas veces nosotros somos como un lienzo, en el que hay un artista que está tratando de plasmar una obra, su obra maestra, la obra por la cual él será recordado por siempre. El artista pinta y luego raspa, porque no le quedó como él quería, y vuelve y pinta, y vuelve y raspa, y vuelve y pinta, y vuelve y raspa. Y si alguno de nosotros fuera ese lienzo, le diríamos, no, por favor, yo me contento con ser un garabato, ya no me raspe más. Pero el artista es fiel y está empeñado en santificarnos para hacernos iguales a su Hijo, hermanos. El que os llama, el cual también lo hará.
Nuestro Dios es fiel en perdonar. Cuando venimos a Él en arrepentimiento genuino. Un hermano que me ayude leyendo Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, mi hermano. Cuando nosotros pecamos y venimos delante del Señor pidiendo perdón, pide una vocecita que nos dice, después de lo que tú hiciste, ¿ahora crees que Dios te va a perdonar? Pero déjenme decirle algo, hermanos, el perdón de Dios no depende de que tú no te sientas culpable. El perdón de Dios depende de su promesa. Él prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y alguien podría decir aquí, pero ¿qué tiene que ver la justicia? ¿Sí? Yo podría esperar que Él dijera, o el texto dijera mejor, que Él es fiel y bueno, o que Él es fiel y misericordioso, o que Él es fiel y compasivo. Pero no, eso no dice el texto. ¿Qué dice? Él es fiel y justo. ¿Y saben qué tiene que ver la justicia de Dios? Otro atributo. Con el perdón de Dios tiene que ver la justicia. ¿Qué tiene que ver? Que Jesucristo nuestro Salvador recibió el castigo que merece todo, o que merecíamos todos por nuestros pecados. Por los tuyos, por los míos. Y como Dios es justo, Él no te va a castigar a ti ahora por el pecado que Él ya castigó a su hijo, en su Hijo en la cruz del Calvario. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así que si ya nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, no nos llenemos de nuestros sentimientos. Llenémonos de la promesa divina, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nuestro Dios es fiel, absolutamente fiel, siempre fiel. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá, porque Él no es más o menos fiel. De hecho, nadie puede ser más o menos fiel. La fidelidad es una cualidad que es absoluta, mi hermano. ¿Sí? ¿Cómo se llaman o se les llama a los esposos que son fieles a sus esposas? Un 99%. Se les llama adúlteros. Nosotros no podemos relativizar o tú eres fiel o no eres fiel, o nuestro Dios es 100% fiel. Gloria al Señor por eso, hermanos. Sí, amén, aleluya. El Señor es fiel y es un atributo absoluto. Es imposible que Dios se contradiga, ¿no? Eso lo sabemos. En algo que ha dicho, lo veíamos al estudiar la verdad. Él no puede negarse a sí mismo. Dice Pablo en 1 de Timoteo 2:3, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes creen eso, hermanos? ¿Creen que de verdad Dios cumplirá con toda seguridad cada una de sus promesas? Podemos decir amén. ¿Pero tú crees que Dios será fiel en cumplir sus promesas? ¿Que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que lo aman? Como dice la palabra, los que conforme a su propósito son llamados, o que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:19. Si Dios no fuera fiel, no podríamos estar completamente seguros de su cuidado cuando tengamos que atravesar por estas dificultades o adversidades de la vida. ¿De qué sirve que Dios nos diga que nos ama con un amor que no termina, con un amor que nunca cambia, o que su misericordia y sus bondades son nuevas cada mañana, si Él no fuera confiable? Pero podemos descansar confiados, hermanos, en esta verdad de la Escritura, porque Él es fiel y precisamente porque Él es todo lo que realmente necesitamos. Y esa es la cuarta, bueno, podemos ver este cuarto punto. No los quise tanto enumerar o aterrizar estos atributos, pero en el versículo 24, alguien que me ayude leyéndolo, mis hermanos, hay de Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, por favor. Gracias, mi hermano. Aquí Jeremías ya parece estar pensando en lo que Dios dice
acerca de los levitas en Números 18:20. Estaban repartiendo la tierra prometida, la tierra de Canaán en las tribus de Israel. Dice Dios a los levitas que no tendrás heredad en esa tierra, ni tendrían posesión entre ellos, porque yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Es como si Dios estuviera diciendo a los levitas, cuando lleguen a la tierra de Canaán, yo no voy a darles nada allí, porque yo seré vuestro todo. Yo seré vuestra porción. Así que la porción que les tocó a los levitas no solo era suficiente, era demasiada. ¿Oíste eso? No solo era suficiente, sino era demasiada. Es lo mismo que expresa David en el Salmo 16, 5, 6. Dice, el Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es como si estuviéramos dividiendo la heredad en cada uno de nosotros, con una cuerda, dividiendo acá el terreno. Y dice, bueno, esto es la porción que te toca a ti. Y dice David, las cuerdas me cayeron en Jehová. Me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Los babilonios podían destruir la ciudad de Jerusalén, podían destruir el templo, pero no podían quitarle a Jeremías su posición más valiosa, Dios mismo. Dios era su porción y eso era más que suficiente. Asaf en el Salmo 73, recordemos, él percibió en su corazón el veneno de la envidia, cuando comenzó a percibir la prosperidad de los impíos. Y ya cuando él ve eso después en el mismo Salmo dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es la misma idea de Jeremías acá en el verso 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, y por lo tanto en él esperaré. Esa es la porción que cada uno, hermano, acá tenemos en Cristo. Una porción gloriosa, una porción 1000 veces suficiente, infinitamente suficiente, y una porción que nada ni nadie nos puede quitar. El problema, hermanos, si somos honestos, es muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es realmente todo lo que necesitamos. Y entonces empezamos a buscar otras cosas. ¿Y qué pasa ahí? Él se vale de las aflicciones, Él se vale del dolor, Él se vale de las dificultades para librarnos de nuestra idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él. En otras palabras, Él nos quita un bien menor para llevarnos de la mano, como un niño pequeño, a un bien infinitamente mayor. Él mismo fue para ser posible que disfrutáramos esa bendición. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que el Dios del cielo pudiera ser nuestra porción y nuestra herencia. Si Jerusalén fue destruida en los días del profeta Jeremías, pero no fue consumida, no fue aniquilada. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios había prometido de que la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Una promesa que se cumpliría en esa tierra que Jeremías estaba viendo en ese momento, totalmente destruida, ¿sí?, por el reinado de Nabucodonosor. Pero esa tierra, 1000 años más tarde, sería en la cual nacería Jesús. Así que Israel merecía ser exterminada, pero si Dios hubiera hecho eso, Él no había podido cumplir lo que prometió. Él preservó esta nación hasta la venida del Mesías. ¿Por amor a quién? A su nombre, pero también por el amor a nosotros, por el amor a cada uno de los que aquí estamos, a ti, a mí. La próxima vez que leamos esto en Lamentaciones, de hecho, la próxima vez que leamos el Antiguo Testamento, entendamos que estamos leyendo la historia de nuestra familia. En ti serán benditas las naciones de toda la tierra, porque Dios es fiel. Él preservó esa nación hasta que naciera Jesús y hasta que fuera crucificado y hasta que resucitara al tercer día y hasta que ascendieran a los cielos para bendecir a la gente que Él escogió, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Dios es fiel precisamente porque Él es un Dios fiel. Es imposible que Él pasara por alto nuestros pecados, es imposible porque su justicia no hubiera quedado completamente satisfecha, y eso fue lo que Él hizo a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Es la máxima expresión de amor.
la justicia, la santidad y la fidelidad de Dios, es por causa de nuestro precioso Salvador que todas las promesas de Dios ahora son sí y amén. En Cristo, en Él, todas las promesas de Dios son sí, amén. Porque Cristo, como el descendiente, el gran descendiente de Abraham, es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Y nuestras vidas están escondidas en Él. Y les pregunto, cuando nos encontramos, ustedes se encuentran de repente navegando por el cabo de las tormentas, son intencionales en traer las promesas de Dios a su mente y a su corazón, de modo que en medio del dolor puedan decir o puedan cantar, grande es tu fidelidad. Aun cuando parece que el mundo se está cayendo en pedazos, estamos almacenando en nuestra memoria las promesas que Dios nos ha revelado. Hermanos, nuestra esperanza, nuestra paz no dependen de las circunstancias, dependen del carácter de Dios. Él es bueno, misericordioso, inmutable, fiel. Incluso en esos momentos en que no tenemos la menor idea de lo que Él está haciendo. Si Dios es Dios y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo, amados hermanos, cuando tengamos que atravesar por el valle de las tormentas, entonces podemos rebautizarlo, o por el cabo de las tormentas mejor, podemos rebautizarlo el cabo de la buena esperanza. Porque esas palabras, como dijo el ángel a Juan, son fieles y verdaderas. Todo lo que se dice aquí es verdad, la palabra de Dios, lo veíamos ya. Esos atributos están muy relacionados, como todos casi. Mis hermanos, que el Señor nos conceda traer esas verdades a nuestras mentes. Cuando tengamos que atravesar, o si en este momento es que estamos atravesando por el cabo de las tormentas. Para decirlo con palabras de Pablo, concluyendo, Romanos 15:13, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos, porque nuestro Dios es fiel. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Pues, no, porque ya son las 9. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, gracias por